les nombran la matriz columna y les nombran la matriz nula, ¿sí? Y después, dentro de las matrices particulares, están unas matrices más particulares todavía, que son las que se llaman matrices cuadradas. Las matrices cuadradas tienen la misma cantidad de filas que de columnas, y fíjense, se llama matriz cuadrada de orden n a toda matriz que tiene n filas y n columnas, ¿sí? Tiene la particularidad, toda matriz cuadrada, de que se forman dos diagonales. Una que es la que va de acá de izquierda a derecha y la otra que va al revés. Ahora, la que va de izquierda a derecha es la que se llama diagonal principal, ¿sí? Que es la que tiene todos los índices iguales, ¿ven? A1, 1, A2, 2, A3, 3, o sea, el I y el J iguales, como una especie de bisectriz, la X y la Y iguales, ¿sí? A esto se le llama diagonal principal o simplemente diagonal, como dice ahí, o sea, uno cuando habla de diagonal se sobreentiende que estamos hablando de la diagonal principal, ¿sí? O sea, nunca vamos a trabajar con la otra diagonal. Se llama traza, la traza recién la van a usar al final del capítulo de determinante, que ahí hay un teorema, hay algún que otro ejercicio con traza, pero en general no la usan mucho, pero bueno, sí tienen que saber lo que es. La traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal, ¿sí? O sea, la traza de A es sumar todos los elementos, ¿ves? La suma, bueno, me imagino que se acuerdan que este símbolo, y más si ya han hecho cálculo 2, que han visto todo lo que es series, este es el símbolo suma, estamos sumando desde 1 hasta n, A y I, o sea que tengo A1, 1 más A2, 2, etcétera, hasta n. Y acá, si ustedes miran, creo que no está hecho. No está hecho. Bueno, lo muestro. Si ustedes miran, voy a buscar un lapicito. Si ustedes miran los elementos que están arriba de la diagonal, eso que estoy ahí marcando con verde, ¿sí? Ese triangulito que se forma, miren los índices. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1n, 2n. Entonces, si yo miro los índices arriba de la diagonal, arriba, acá, ¿sí? Ustedes se dan cuenta ahí que siempre pasa que I es más chico que J, ¿sí? Arriba de la diagonal, los elementos que están arriba de la diagonal, siempre tienen el primer índice más chico que el segundo, ¿sí? Ahora, si vamos a los que están abajo, si miramos los que están abajo, miren ese triangulito. Ay, no me deja elegir completo. Este triangulito, lo quería hacer en otro color. Si ustedes miran los índices, 2, 1, acá van a tener 3, 1, 4, 1, N1, N2. O sea, lo que ustedes observan, si miran los índices de abajo, es exactamente al revés de lo que pasa arriba, ¿sí? Ustedes acá tienen I más grande que J, ¿sí? Entonces, debajo de la diagonal, I es más grande que J. Arriba de la diagonal, I es más chico que J, y en la diagonal, I es igual a, está escrito, I es igual a. Entonces, eso es importante más que nada para los chicos que tienen práctica, ¿sí? Porque, ahí lo pasó el grupo, los chicos que tienen práctica muchas veces tienen en los ejercicios que definir matrices triangulares,
o escalares, que ya vamos a ver qué son, y ahí tienen que usar lo del IJ, I mayor que J, I menor que J, etcétera. Entonces es importante que sepan identificar eso para los ejercicios de práctica. Mejor, pero voy a decir que no nos aprendamos la definición de cada matriz. Ponele. No, no hace falta. No hace falta que, si usted, a ver, también pasa que son tantas cosas las que tienen que ver en álgebra, que hay muchas cosas que si ustedes las entienden, no hace falta que se las memoricen. Porque si yo sé que una matriz, por ejemplo, triangular superior, tiene los ceros bajos, yo la puedo definir sin saber de memoria la definición. Yo digo, AN por N es triangular superior, sí, solo sí. ¿Qué quiere decir que tenga los ceros abajo? Que A y J vale 0 cuando I es mayor que J. Porque yo ya sé que si estoy debajo de la diagonal, I es mayor que J. Entonces, si ustedes entienden lo que es una matriz diagonal, lo que es una matriz triangular, superior, inferior, etcétera, la arman a la definición. Lo bueno que tiene álgebra, a diferencia de cálculo por ahí son como más reticentes a que no escriban las cosas diferentes a como está en la teoría. O sea, cálculo es como más, tiene que estar como está en la teoría, qué sé yo. Álgebra no. Siempre y cuando esté bien escrito, siempre y cuando lo que ustedes estén diciendo es lo que le están preguntando, no hace falta que esté como está en la teoría, siempre y cuando lo escriban bien. Entonces, por ahí, entender esto de la posición de los elementos, qué relación tiene con los índices, ustedes pueden escribir cualquier matriz, si después saben, la matriz, no sé, diagonal, es la que tiene ceros afuera de la diagonal. ¿Cómo lo escribo eso? Entonces digo, bueno, es una matriz cuadrada, o sea, A perteneciente acá, N por N. A es diagonal, sí, solo sí. ¿Qué quiere decir que tenga ceros afuera? Que A y J es cero, si I es distinto de J. Porque que yo esté afuera de la diagonal es que I y J sean distintos. Entonces, cuando uno entiende qué es cada matriz, no hace falta que se memoricen las definiciones. Las escriben solo después, ¿sí? Y como les digo, álgebra no es exquisito, la cátedra me refiero, a que si no lo escriben tal cual como está en el PDF está mal. No, nada. Siempre y cuando esté bien, o sea, que si me piden la definición de matriz diagonal, haga la de matriz diagonal y no la de matriz triangular, o sea, siempre y cuando esté bien, no importa la exactitud de la definición. No sé si se entiende lo que digo. Cosa que por ahí en otras materias, cálculos son como más detallista en que la definición tiene que decir, si dice CAF tal cosa, y ustedes lo tienen que escribir como CAF tal cosa, porque son como más exquisitos en eso. En cambio acá en álgebra no. Si está bien escrito, más allá de que no sea tal cual como está bien. ¿Sí? Por eso no hace falta que se estudien. Obviamente que hay cosas que sí van a tener que memorizar, que son difíciles de acordarse. Pero hay otras cosas que si ustedes las entienden, no necesitan memoria. Bueno, ven que acá dice, se dice que el elemento A y J está por debajo de la diagonal, si es más grande que J, y está por encima de la diagonal, si es más chico que J. Esperen un segundito. Aguántenme un segundito. ¿Qué voy a hacer esto? Estoy por mandar una foto al grupo de la captura del Zoom para después anotar los que estaban. Mm. Eh, no sé, gracias.
Bueno, bueno, ahí les dan ejemplo de matrices cuadradas. ¿Ven? Esto es lo que decía hace un rato. A mí me piden que yo defina matriz diagonal. Supongamos. No les van a pedir en la teoría que definan esto, ¿no? Pero supongamos que en la práctica ustedes tengan que justificar que es una matriz diagonal. Si ustedes saben lo que es una matriz diagonal, no hace falta que se estudien esto de memoria. Y si se llama matriz diagonal a aquella matriz cuadrada de orden n que tiene los elementos fuera de la diagonal iguales a 0. ¿Sí? Entonces ustedes pueden directamente escribir esto en símbolo, que es más cortito. A perteneciente a cada n por n es diagonal, sí, solo sí. ¿Qué significa que sea diagonal? Que los elementos que son 0, A y J es 0, sí es distinto de J, que son los que están fuera de la diagonal. Entonces, si ustedes se acuerdan si ustedes saben lo que es una matriz diagonal, la pueden escribir a la definición tranquilamente. Fíjense acá. No, bueno, no, acá la tenemos. Acá, dentro de los ejemplos, que es una matriz diagonal, está la matriz nula. Las matrices nulas cuadradas son matrices muy particulares porque me cumplen la mayoría de las definiciones, ¿sí? La matriz nula es diagonal, es escalar, es triangular superior, es triangular inferior, es simétrica, ¿sí? Es antisimétrica, o sea, cumple varias definiciones. Fíjense que una matriz escalar es una matriz que es diagonal y además de ser diagonal, los elementos de la diagonal son todos iguales, ¿sí? Entonces se llama matriz escalar a toda matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son iguales entre sí. Ahí ponen lambda, 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 lambda. O también lo pueden escribir así, en símbolos, y ahí aparece un famoso simbolito, ¿sí? Que es lo que se conoce como la delta de Kronecker, ¿sí? Delta IJ, que acá está, se llama delta de Kronecker, ¿sí? Que no es otra cosa que una función de dos variables, ¿sí? O sea, delta IJ vale 1 si I y J son iguales, y vale 0 si I y J son distintos. Entonces, fíjense que si yo acá digo, el elemento que está ubicado en la posición IJ de la matriz A es lambda por delta IJ, quiere decir que si I y J son distintos, delta es 0, y 0 por lambda me queda 0. Ahora, si I y J son iguales, la delta vale 1, entonces acá me queda 1 por lambda, y eso me queda lambda. Entonces, esto me permite definir que cuando los índices son iguales, que es cuando estoy en la diagonal, va a valer siempre lambda, y cuando los índices son distintos, que es cuando estoy afuera de la diagonal, va a valer 0. ¿Se entiende? Sí. Cualquier cosa que no entiendan, me paran y me preguntan, ¿no? No hay ningún problema. Ven que ahí dentro de los ejemplos de matrices escalares también está la nula, ¿sí? Hago hincapié en la nula más que nada por los chicos que tienen práctica. A mí me dan un ejercicio y me dicen, hallar la matriz X diagonal que verifique tal condición. Y por eso, cuando ustedes lo resuelven, les queda la matriz nula como resultado. Y empiezan a buscar cuál es el error, pensando que la matriz nula no puede ser. Porque uno tiene el concepto erróneo de pensar, los chicos a veces me dicen, ¿qué es una matriz diagonal? Y me dicen, es una matriz que tiene ceros afuera de la diagonal y números en la diagonal. Eso me suelen decir, como si el cero no fuese un número. Tiene ceros fuera de la diagonal. Pero la definición no me dice nada de qué es lo que tiene que tener en la diagonal. Me dice que tiene ceros afuera, pero también puede tener ceros en la diagonal. ¿Sí? Entonces a veces pasa que halle la matriz X triangular superior y la matriz me quedó nula.
Y me dice, no, pero no puede ser, porque no me queda triangular. Y la matriz nula es triangular superior, es triangular inferior, es diagonal, es escalar, es simétrica, es antisimétrica. Entonces, por eso hago hincapié en la nula para los que tienen práctica, ¿sí? Que tengan en cuenta que la nula cumple con todas las definiciones, o la mayoría de las definiciones. No todas, pero la mayoría sí. Dentro de las matrices escalares, la matriz identidad es como la escalar más famosa, ¿sí? Matriz identidad, que es la matriz que tiene unos en la diagonal y ceros afuera de la diagonal, que también se le puede definir directamente que el elemento IJ de la identidad es delta IJ, porque justamente la delta de Kronecker nos dice que es 1 si estoy en la diagonal y 0 si estoy afuera, entonces tranquilamente podemos definir a la matriz de identidad usando la delta de Kronecker. Y bueno, y ahí tienen diferentes tamaños de identidades. La identidad es una matriz muy importante en la práctica, seguramente se acordarán de todo lo que es matriz inversa, etcétera, que ya vamos a llegar a eso. Bueno, ahí hay otra matriz especial que son las triangulares. Una matriz es triangular superior. Es como que el concepto es pensar dónde tengo los ceros y es al revés. Si es triangular superior, tengo los ceros abajo de la diagonal. Y si es triangular inferior, los ceros están arriba de la diagonal, ¿sí? Pues se llama triangular superior a toda matriz cuadrada cuyos elementos situados por debajo de la diagonal son nulos, ¿sí? Y decir que estoy debajo de la diagonal es decir que I es mayor que J. Si I es mayor que J, A y J es 0. Y ahí estoy definiendo una matriz triangular superior. Y ahí les da ejemplos de matrices triangulares superiores, y fíjense que dentro de los ejemplos está la identidad y está la nula, ¿sí? O sea, la identidad es tanto triangular superior como triangular inferior, y la nula también. Y bueno, la triangular inferior es la que tiene los ceros arriba. Y acá, bueno, acá viene una definición. Antes de seguir, a mí me gusta, siempre hago este dibujito porque me parece... Yo tengo un conjunto formado por todas las matrices cuadradas vienen por N, ¿sí? Entonces, dentro de este conjunto va a haber conjuntos formados por las matrices triangulares superiores, ¿sí? TS triangular superior, ¿sí? Va a haber otro conjunto formado por la TI triangular inferior. Triangular inferior, ¿sí? Las matrices que son tanto triangulares superiores como inferiores, las que tienen las dos condiciones, están en la intersección, son las diagonales, ¿sí? O sea, la intersección acá, la intersección son las matrices diagonales. Y dentro de ese conjunto, dentro de las acá voy a poner con una E, están las escalares. Escalares. ¿Sí? O sea, las escalares son diagonales. ¿Sí? Y las diagonales son triangulares, superiores e inferiores. Y dentro de las escalares, le voy a poner acá lo voy a hacer escrito. Dentro de las escalares está la identidad
y está la luna. ¿Sí? Entonces ustedes acá tienen la I y la luna. Ya les voy a pasar una fotito de esto. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta para la práctica. Si a mí en la práctica me dicen, hay una matriz escalar, ¿sí? O me piden, hay una matriz triangular superior. Y a mí la matriz me quedó escalar, está bien, porque es triangular superior. Las escalares son triangulares superiores e inferiores, ¿sí? Las escalares son diagonales. Las diagonales son triangulares superiores e inferiores, ¿sí? Entonces, muchas veces en la práctica me ha pasado que los chicos vengan y me digan, el ejercicio me pedía que sea triangular inferior y me quedaba diagonal y no encontré el error. Y le digo, pero si te queda diagonal, está bien, porque la diagonal es triangular, ¿sí? Entonces, o sea, si ustedes entienden esto, ahí se dan cuenta que puede ser escalar, si es escalar triangular inferior y superior, si es diagonal triangular superior y inferior, ¿sí? Entonces, este es como una esquemita que les muestra las relaciones entre los tipos de matrices particulares para que lo tengan en cuenta. Ahí les paso la fotito así después lo copian. Bueno, y ahí dice, en matemáticas, cada vez que se define un nuevo objeto, surgen las siguientes preguntas. ¿Cuándo dos de tales objetos son iguales? ¿De qué manera se puede operar? O sea, ¿qué operaciones puedo hacer? O sea, nosotros acá acabamos de definir lo que son las matrices, y la pregunta es, ¿qué puedo hacer con las matrices? ¿Las puedo sumar, las puedo restar, puedo multiplicar? ¿Qué se puede hacer? Entonces ahí empiezan a aparecer las definiciones. Primero la definición de igualdad. Esta definición la van a usar en todas las demostraciones de las propiedades que siguen, ¿sí? Dos matrices del mismo orden, ¿sí? Son iguales, sí y solo sí, para todo I de 1 a M, bueno, estos se van a cansar de escribirlo, para todo I de 1 a M, para todo J de 1 a N, A y J es igual a BI. O sea, los elementos que están ubicados en la misma posición deben ser iguales, ¿sí? Es decir, dos matrices del mismo orden son iguales y sus correspondientes elementos son iguales. O sea, los elementos ubicados en la misma posición son iguales. De la definición de igualdad se surge que para que dos matrices sean iguales, tiene que pasar que M por N números sean iguales. ¿Sí? Ustedes van a estar comparando números, porque tengan en cuenta que los elementos que están ubicados acá, los elementos de las matrices, son números, ¿sí? Entonces yo voy a tener que comparar, bueno, en este caso estas matrices tienen todas distinto orden, ¿sí? Pero suponiendo que yo compare, supongamos que no sé, que ahí está la corte, acá y acá. Entonces yo quiero comparar esta con esta, yo tengo que comparar este elemento con este y ver si son iguales. Este con este y ver si son iguales. O sea, elemento a elemento comparo para ver si son iguales. Entonces, si las matrices no tienen la misma cantidad de filas que de columna, no se pueden comparar, no son comparables. Eso debe decir por acá. ¿Sí? Dos matrices se pueden comparar solo si tienen el mismo orden. Es decir, si no tienen los mismos órdenes, la igualdad no está definida. Yo no puedo igualar matrices que no tengan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Bueno, ahí hay un ejemplo práctico que me lo voy a saltear típicamente. Otro ejemplo, me lo salteo, esto es práctica. Y ahí vamos a las operaciones. La suma de matrices, que también la suma se hace solamente si las matrices tienen el mismo orden, ¿sí?
sean A y B pertenecientes a KM por N, la suma de A y B es la matriz A más B perteneciente a KM por N, tal que para todo I y para todo J, A más B y J es igual a A y J más B y J. ¿Qué quiere decir esto? El elemento que está ubicado en la posición IJ de la suma de las matrices es la suma de los elementos que estaban ubicados en las correspondientes posiciones de ambas matrices. ¿Sí? Y bueno, la misma aclaración, para que se puedan sumar tienen que tener el mismo orden, si no, no se van a poder sumar. Por ejemplo, acá, A y B las puedo sumar, pero A y C no las puedo sumar porque tienen el mismo orden. ¿Sí? Entonces ven que acá, como A y C no tienen el mismo orden, la matriz suma no está definida. Y bueno, acá aparecen las primeras cosas con demostración, que son las propiedades, ¿sí? Propiedades de la suma de matrices. Que si las miran con mucho cariño, las saben, ¿sí? Porque son las propiedades de suma que ustedes conocen, de suma de vectores, de suma de números complejos, son las mismas propiedades de la suma de números reales. La suma de matrices es conmutativa, asociativa, existe neutro y existe opuesto. ¿Sí? Son las mismas 4 propiedades de la suma de los conjuntos que ustedes ya vienen trabajando en álgebra 1 o de los números reales. Son fáciles las demostraciones, realmente rara vez he visto que pidan las propiedades de suma, que son dentro de las propiedades las más fáciles. Creo que tienen hecha, a ver qué demostración tienen hecha. ¿No? La 2 dice que queda para el alumno, la 3 y la 4 queda para el alumno. Bueno, veamos las que están hechas y voy a hacer las otras que faltan. Bueno, está hecha la conmutativa. Entonces, sean A y B por N. Lo primero que tienen que ver, siempre que estén tratando de probar una igualdad, que fíjense, todas las propiedades son igualdades. Ustedes acá tienen que probar una igualdad de matrices. Acá tengo que probar una igualdad de matrices, acá tengo que probar una igualdad de matrices, acá tengo que probar una igualdad de matrices. Todas las propiedades son igualdades, ¿sí? Entonces, en todas, ustedes lo primero que van a tener que ver es que las matrices tengan el mismo orden, ¿sí? Eso es lo primero que van a tener que ver. Entonces, acá, como A y B son M por N, A más B y B más A, las dos son M por N. Entonces, ambas matrices son comparables, ¿sí? Para probar que son iguales, tienen que probar que el elemento IJ de esta matriz es igual al elemento IJ de esta matriz. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se parte de un lado de la igualdad y se trata de llegar al otro, ¿sí? Siempre ponen esto al principio, porque siempre ustedes están trabajando con un elemento genérico, entonces tienen que indicar que I puede ser cualquiera entre 1 y M, y que J puede ser cualquiera entre 1 y N. Eso siempre lo tienen que indicar para indicar que es cualquier elemento. Entonces, el elemento que está ubicado en la posición IJ de la matriz A más B, por definición de suma de matrices, se separa en A y J más B y J. Ahora, como estos son dos números, si yo sumo dos números, la suma es conmutativa. Entonces yo puedo dar vuelta a esos términos, y esa justificación es propiedad conmutativa de la suma en K. Toda propiedad que se refiera a números, o sea, que se refiera a que ustedes están haciendo cosas con las componentes, siempre son propiedades en el campo, ¿sí? Acuérdense que recién cuando hemos definido campo, hemos visto 11 condiciones, ¿sí? Bueno, esas 11 condiciones, los 11 axiomas de definición, son las 11 propiedades que ustedes pueden usar para todas las demostraciones
de las propiedades estas que involucran números. Entonces, siempre que estén trabajando con las componentes solitas y no se acuerdan qué poner, pongan por propiedad del campo y no le van a errar, porque siempre va a ser una de las propiedades. En este caso, aclara incluso cuál es, por propiedad conmutativa de la suma en K. Y bueno, y ahí ya está, que me quedo B y J más A y J, que por definición de suma de matrices es lo mismo que B más A y J. Entonces, si hemos probado que el elemento IJ de acá, ¿ven? Para todo I, todo J, el elemento IJ de A más B es igual al elemento IJ de B más A, por definición de igualdad de matrices, se tiene que las dos matrices A más B y B más A son iguales. ¿Se entiende, chicos? Sí, Majo. Sí. Sí. Escúchenme, tengo que pedirles un break ahora, porque acaban de avisar que no pueden buscar a mi hija, me acaba de la tengo que buscar a mi hija yo. Pero estoy acá cerquita, la voy a buscar y vuelvo, y no sé si están disponibles para hacer otro Zoom o seguimos directamente mañana. No sé si por la hora, digo, son 5:20. Yo sí puedo. Sí, sí podemos. Yo sí puedo. ¿Sí? Bueno, También puedo. busco a mi hija y ¿No? vuelvo. Sí, Yo a las 5 me tengo que retirar, pero no hay problema. O sea, me dicen después hasta dónde llegaron y yo lo veo. sí, no hay drama, si quieren seguimos mañana, no tengo drama yo. Sí, yo Si también tienen tengo que otro seguir compromiso. mañana, si no. Si quieren seguimos mañana, les pido disculpas que justo me la buscaban a mi hija y mi hijo me acaba de avisar que no llega. Así que la tengo que buscar yo. Perdón. Tranqui, tranqui. Seguimos mañana, chicos. No hay problema, Jo. Dale, gracias. Bueno, Eso nos no. vemos mañana, chicos. Chao. Gracias.